Hay muchos procedimientos estéticos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, que vemos a cada rato en las redes sociales. La gente se está realizando cada vez más procedimientos estéticos, pero en el video de hoy te voy a traer esos 4 procedimientos que no recomiendo a nadie y que nunca me lo realizaría. Vamos con el intro. Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la estética. En este video te voy a traer esos 4 procedimientos que la verdad no recomiendo que te los realices. El primer procedimiento son hilos tensores o hilos de dermosustentación. ¿Por qué no te lo recomiendo? O a la mayoría no se lo recomiendo. Porque el hilo, debemos empezar que para meter el hilo, introducirlo en la piel, se usan unas cánulas. Estas cánulas que si bien no son tan gruesas, pero no son delgaditas tampoco. ¿Esto qué va a generar dentro de los septos de la dermis o de la piel? Pues por lo general mucho traumatismo. Al haber entre más traumatismo haya en un procedimiento, pues puede generar más fibrosis o septos fibróticos dentro de la piel. Adicionalmente, el resultado de los hilos tensores, que es lo que miramos en las redes sociales, es un resultado wow, ¿cierto? Debemos entender que ese resultado es netamente inicial, sobre todo es inicial. Generalmente a los 15 días esa elevación o ese lifting que generan los hilos tensores va a descender entre un 30 o a veces más del 40%. O sea, son resultados que si bien pueden generar cierto efecto lifting, no van a ser tampoco duraderos. Aparte de esto, pues hay varias complicaciones o riesgos. Uno de estos pueden ser irregularidades. A veces si el hilo se coloca muy superficial dentro de la piel, pues va a quedar irregular o va a tener un efecto de pellizcada a la piel. También puede haber extrusión del hilo. Eso es cuando sobresale la punta del hilo. Adicionalmente a esto, como el orificio generalmente pues es más grande, pues puede haber cierta contaminación, o sea, procesos infecciosos. Entonces pues no se lo recomiendo, y mucho menos nunca se realicen o se apliquen hilos tensores en la nariz. ¿Por qué no en la nariz? Si bien con ácido hialurónico hay riesgos horribles, pero en la nariz hay un traumatismo bastante importante. ¿A qué quiero llevarlos con esto? Que si ustedes están pensando en de pronto hacerse una rinoplastia quirúrgica posteriormente, si antes se introducieron hilos dentro de la punta o dorso de la nariz, esos hilos van a generar tanto daño y tanto daño a nivel del cartílago nasal, ¿sí? De las alitas nasales, pues que tu rinoplastia sería considerada como una rinoplastia secundaria, o sea, más riesgosa y muchísimo más costosa. Entonces no, nunca hilos en la nariz. Mira esto, ¿lo ves? Espera, atento, que va a tardar un poco. Tú míralo, No. Otro procedimiento que no se lo recomiendo es la aplicación o inyección o infiltración de ácido desoxicólico. ¿Qué es este ácido desoxicólico? A veces se lo conoce mundialmente como Kybella, es una de las marcas más reconocidas, pero lo que hace es una emulsificación de la membrana, ¿sí? De los adipocitos. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. O sea, de las células grasas. O sea, lo que quiere hacer es degradar la grasa, que si bien sí funciona para este efecto, por lo general requiere varias sesiones y es un componente que es bastante irritativo. O sea, es muy irritante, o sea, genera un edema importante, un eritema importante, y depende del tipo de paciente. Ahora, hay muchas otras sustancias que son mejores, entre estas pues las enzimas PB Serum, que también generan degradación de los adipocitos, pero sin esa irritación tan importante del ácido desoxicólico. Si tú quieres eliminar grasita a nivel de la cara, pues te recomiendo las enzimas PB Serum. Si es de papada y tu papada es muy grande o con mucha grasa, pues primero va a ser costosísimo hacértelo con ácido desoxicólico. Serían muchas sesiones y no es barato tampoco. Y segundo, el resultado no va a ser tan óptimo. Ahí le recomiendo mucho mejor una liposucción de papada convencional o con tecnología asistida por radiofrecuencia, que es muchísimo más efectiva. Entonces, el ácido desoxicólico, la verdad, es un no.
Otro procedimiento que nunca les recomiendo es que se apliquen productos que acaban de salir o por moda. Generalmente los productos que salen y uno empieza a ver redes y uno está aturdido de que solo sale ese tipo de producto y todo el mundo quiere usarlo ese. Debemos entender que obviamente si un producto ha salido y tiene INVIMA y tiene registros es porque hay muchos estudios. Sin embargo, espérense un momento. Yo generalmente no me aplico nada si no tiene por lo menos 1, 2 o lo ideal unos 5 años ya en el mercado con mucho tiempo y muchos pacientes aplicados. ¿Por qué? Pues porque la verdad no sabemos bien a qué nos estamos enfrentando o cómo se manipula bien el producto o cómo de verdad verdaderamente deberíamos usarlo. Entonces no se dejen llevar por lo que miran en redes sociales y se apliquen lo que acaba de salir. La verdad pues es un poquito de un red flag. Bueno, entonces no lo hagan, espérense un tiempito y si todo va bien pues aplíquenselo. Por último sería la bichectomía y aquí les voy a poner un paréntesis. Yo tengo bichectomía. ¡Qué bruto, focalicero! ¿Por qué no les recomiendo una bichectomía? No es porque me haya quedado mal, de hecho estoy muy a gusto. No la recomiendo es a cierto tipo de personas. Bueno, la bichectomía, hay pacientes que son muy buenos candidatos, hay otros que no tanto, la edad también influye. Por lo general es un procedimiento que va muy bien. En esto hay mucha discusión entre muchos cirujanos que practican bichectomía, entre sí realizarla, no realizarla, envejece, no envejece, y pues la verdad es un 50-50. Bueno, o sea, lo que les quiero decir es que lo consulten muy bien, lo valoren muy bien con el cirujano que se los vaya a realizar, y si de verdad eres candidata y apta para apto para este tipo de procedimiento, los resultados pueden ser hermosos, pero también pueden ser muy catastróficos con el paso del tiempo según qué tipo de pacientes. Como les digo, yo tengo bichectomía y a mí me encanta y hasta el momento todo va perfecto, pero ténganlo un poquito con cuidado, o sea, valórenlo muy bien antes de realizárselo. Y con esto terminamos esos 4 procedimientos que no les recomiendo de pronto del todo, y para que lo tengan pues con cuidado antes de realizarse cualquiera de estos. Bueno, y recuerden como siempre seguirme en mis redes sociales. Estoy por Instagram, por TikTok. No olviden suscribirse, activen esa campanita, denme un like y ya los espero en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.